Participar en unas elecciones donde uno de los partidos en contienda es el que pone las reglas no es propiamente democrático. Sin embargo, parte de la oposición decidió asumir el reto y, a pesar de las denuncias de irregularidades, llamaron al pueblo a que acuda masivamente a las urnas. Esta del domingo no nos las van a robar, porque aquí estamos listos, ustedes saben para qué, para ganar y para cobrar y para seguir avanzando. Porque por eso hacen esto, porque ya las cuentas no les dan. Y al no darle, empiezan las tropelías, las marramucias. A estos comicios electorales la oposición llega dividida entre quienes aseguran que esta es la posibilidad para demostrar a través de las urnas que Venezuela quiere un cambio y entre quienes señalan que participar es legitimar la dictadura de Maduro. Y donde el mismo ente electoral es quien promueve la confusión y quien le termina quitando derechos al elector. Hasta hace poco y en medio de las multitudinarias manifestaciones antigubernamentales, la oposición había conformado un frente común, representado por la Mesa de la Unidad Democrática, pero hoy afronta cuestionamientos internos de las hojas de ruta planteadas para sacar del poder a Nicolás Maduro. Un hecho que evidencia esta crisis es la constitución de una nueva coalición, Soy Venezuela, cuya formación ha sido anunciada recientemente por María Corina Machado, exdiputada y miembro fundador del movimiento político Vente Venezuela, y también por el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma. Venezolanos, que nadie se engañe. Participar en estas elecciones regionales es someterse a la ruta de la dictadura. Es rendirnos en esta lucha y eso no lo vamos a aceptar. Estoy decidido a defender mi patria. A juzgar por los recientes hechos, el heredero del chavismo parece estar dispuesto a todo para atornillarse en el poder. Poco parece importarle su baja popularidad, su cuestionada legitimidad y su pésima imagen a nivel internacional. Eso no es jugar limpio y por eso, desde el punto de vista colombiano y creo que de la comunidad internacional, que nos hemos opuesto a esa asamblea constituyente por ilegal, cualquiera que sea el resultado, nos seguiremos oponiendo. Maduro llega a unas nuevas elecciones valiéndose de estrategias bastante cuestionadas para enfrentarse a una oposición que, aunque resquebrajada, aspira a arrebatarle su hegemonía en la mayoría de estados. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Quiero saludar ahora a María Corina Machado, ella es líder opositora, exdiputada. La hemos invitado porque tiene otro ángulo de opinión frente a este proceso electoral. Contrario a lo que escuchábamos con Lilian Tintori en la primera parte de este programa, María Corina Machado tiene una posición completamente diferente. Ella ha cuestionado que un sector de la oposición haya decidido participar de este proceso electoral. María Corina Machado, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches, muchas gracias. Exdiputada, teniendo en cuenta las críticas que usted y su partido han hecho sobre este proceso electoral y sobre la decisión de un sector de la oposición de participar en esas elecciones, me gustaría saber qué posición van a tomar ustedes este domingo, día en el cual finalmente los venezolanos saldrán a las calles a votar y a elegir a sus gobernadores. Bueno, lo que nosotros hemos mantenido ha sido siempre la misma posición, en el sentido de que estamos frente a un régimen que es una narcodictadura que ha impuesto a la fuerza una constituyente ilegítima, que es quien ha convocado este proceso electoral con el mismo Consejo Nacional Electoral fraudulento que a su vez impuso ilegítimamente esa constituyente. Y lo que están buscando es doblegar a la sociedad venezolana y obligarnos a reconocer lo que el 16 de julio en el plebiscito popular negamos, que es la validez de esta maniobra, de esta estructura constituyente que
que constituye la destrucción de la República. Así que la posición que hemos mantenido y que mantendremos es que esta ruta que el régimen pretende imponer de sucesivos procesos electorales controlados por la dictadura y subordinados a la constituyente, al final le dan tiempo y oxígeno a Maduro mientras los problemas del país se agravan cada día que pasa. Se lo pregunto puntualmente, exdiputada. ¿Usted, por ejemplo, va a votar o no va a votar en las elecciones de este domingo? Yo ya lo dije claramente, Jefferson, no, yo no voy a votar, pero en ningún caso nosotros hemos llamado a que otras personas no lo hagan. Por el contrario, yo he insistido en que es una decisión individual que cada quien debe tomar en su conciencia. En una democracia, desde luego, el voto es la principal herramienta para el ejercicio de la soberanía popular. En una dictadura, el voto es una herramienta de lucha que en algunos casos puede ser efectiva y en otros casos no. El gran problema y la gran angustia de los venezolanos es cómo amanecemos el día lunes. Habrá más hambre, más violencia, la crisis de la salud absolutamente llegando a niveles insoportables, los venezolanos huyendo por la frontera a los países vecinos y unas instituciones que el régimen pretenderá subordinarlas, en este caso las gobernaciones, también a la constituyente. Y eso es el gran desafío que tenemos por delante. A partir del lunes tenemos que reunificarnos todos nuevamente en la ruta que realmente va a lograr parar el horror que vive Venezuela, que es la ruta que nos ordenamos, que nos mandamos los venezolanos el 16 de julio y que pasa por el desconocimiento total de la dictadura y sus órganos ilegítimos. Exdiputada María Corina Machado, ¿usted qué le responde a los sectores que cuestionan y critican la posición que pues ha tomado usted en la medida de que no va a votar este domingo? Ellos aseguran que por un lado esto fortalecería al chavismo y que por el otro lado es importante participar de este proceso electoral regional porque lo que está en juego no es una elección regional, sino precisamente una estrategia de cara a fortalecer el electorado para las elecciones presidenciales en Venezuela. Bueno, aquí hay varias cosas, Jefferson. El problema no es la abstención, el problema es el fraude. Un fraude monumental. Este va a ser el proceso electoral más corrupto de la historia de nuestro país. Pero adicionalmente, lo que está implícito en este proceso y que veremos la semana que viene, el régimen pretendiendo obligar a los gobernadores que resulten de este proceso a subordinarse y acatar una constituyente, y si no lo hacen le van a decir que no les van a permitir hacer uso de los recursos que les corresponden por el situado constitucional, que no les van a permitir juramentarse, que no les van a permitir operar, porque al final lo que el régimen está haciendo en estas horas es cruel, es ir amenazando, chantajeando, extorsionando uno a uno los sectores de la sociedad para que reconozcan la constituyente. A las padres de los muchachos presos les dicen que tienen que ir y tomarse una foto con Delcy Rodríguez en la Comisión de la Verdad de la Constituyente para que así puedan tener mejor condiciones para sus hijos. A los empresarios, a los productores les amenazan con quitarle su propiedad si no reconocen con la constituyente. A los medios de comunicación les dicen que si no van y reconocen a Delcy Rodríguez les van a cerrar los medios que quedan disponibles. Es decir, es una estrategia cruel de ir sometiendo a la sociedad. En suma, según lo que plantea usted, diputada, lo que el régimen chavista busca con estas elecciones y con la participación de los disidentes, de los partidos de disidencia en Venezuela, es que, según usted, la oposición termine legitimando indirectamente una dictadura que ya existe en Venezuela. Absolutamente. Absolutamente. El régimen necesita ganar tiempo y oxígeno en un momento en el cual no solamente el país está en una situación insoportable y más del 90% de los venezolanos queremos un cambio político, pero cuando se ha producido un cambio significativo en la posición de la comunidad internacional, que como vemos en las últimas horas hasta la Unión Europea está anunciando que avanzará en sanciones. Entonces, frente a una comunidad internacional que presiona, porque sabe que en Venezuela hay un narcoestado que no solamente genera un horror para la vida de los venezolanos, sino una amenaza real para todo el hemisferio, entonces busca ganar tiempo desesperadamente apelando
a esta herramienta que han llamado de manera fraudulenta diálogo, que no es otra cosa que un gran engaño para mantenerse en el poder. Un engaño para mantenerse en el poder. Diputada María Corina Machado, le agradecemos el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche en vísperas de este proceso electoral. Quisimos también invitarla a usted porque representa un sector de la opinión en Venezuela que ha cuestionado esta decisión de la oposición de participar de un proceso electoral que consideran ilegítimo, pero al mismo tiempo es un sector que también aún no se ha confirmado si saldrá a las urnas este domingo o no. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales, pero antes leeremos algunas opiniones de ustedes, las que nos entregan a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Hoy estamos preguntando si en medio de la crisis política que vive Venezuela, ¿ustedes creen que los ciudadanos deben o no participar de estas elecciones regionales? Emilio dice hasta ahora lo siguiente: sí, oposición y pueblo venezolano no pueden permitir a la dictadura de Maduro y al Consejo Nacional Electoral hacer fraude electoral. El 15 de octubre votar es la vía democrática. Víctor dice lo siguiente: es irrelevante si gana el gobierno, si gana la oposición, el gobierno destituye a los electos y gana el gobierno. Uno más, Carlos dice lo siguiente: las elecciones no sirven para nada, no están dadas las condiciones, nadie garantiza el limpio sufragio, hay puros chantajes. Vamos a una primera pausa y ya regresamos en este análisis aquí en el programa La Noche sobre las elecciones regionales de este domingo en Venezuela. Ya regresamos con La Noche.